las tecnologías. En el aniversario 30 de la adopción de la Convención Belén do Poro y la Declaración de la Acción Beijing, instrumentos internacionales claves para la protección y promoción de los derechos de las mujeres, este evento tiene por objetivo analizar un tema de relevancia actual en los tiempos de transformación digital: el abordaje de la violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías. En este espacio se explorarán estrategias y buenas prácticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital en contra de las mujeres, teniendo en cuenta las experiencias legislativas regionales. Para instalar formalmente este importante evento, tendremos palabras de bienvenida por parte de la honorable diputada Yusaida Marín, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, y vicepresidenta por Centroamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de Parlaméricas. Con un fuerte aplauso, palabras por la diputada Yusaida. Muy buenas tardes. Me acojo a los saludos protocolares, sin embargo, quiero darle la más cordial bienvenida a todas las diputadas y diputados que se encuentran hoy aquí acompañándonos en este evento, a todas las personas que nos visitan de otros países, como la diputada de México que está acá con nosotros, la diputada Antares Vázquez. Está Anabela Sabaño, que igual las menciono acá, pero sin embargo pues quiero resaltar todo lo que han hecho para estar acá, el esfuerzo, se los agradecemos mucho. También pues a todas las mujeres del Foro de Partidos Políticos de Panamá y a todos los invitados que se encuentran aquí. Reciban todos y todas una cordial bienvenida al evento Legislar sobre violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías. Es un honor para mí inaugurar este importante evento que hemos coorganizado junto al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos FONAMU. A ellas, nuestro más sincero agradecimiento por su compromiso, su dedicación en favor de la protección y la promoción de los derechos de las mujeres. Saludo con aprecio a los representantes de la Embajada de Canadá en Panamá, a la señora Anabela Sabaño, directora general adjunta de Parlaméricas, y a la diputada Antares Vázquez a la Torre de México, integrante del Consejo de Parlaméricas que nos acompañan esta tarde. Les agradecemos sinceramente por el apoyo continuo que brindan a nuestras actividades. Reciban todas y todos un cálido saludo y nuestros más sinceros agradecimientos por acompañarnos hoy en este espacio de reflexión y construcción colectiva. Hoy me presento ante ustedes con la responsabilidad de nombrar una realidad que muchas veces ha sido invisibilizada, minimizada o normalizada: la violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías. Esta violencia no es nueva. No podemos ni debemos seguir considerando la violencia en línea como un problema menor o como algo del ámbito privado. No es un simple ataque en redes, es una expresión más de la violencia estructural que hemos padecido a lo largo de la historia y como tal requiere una respuesta colectiva, decidida y urgente. La violencia digital tiene consecuencias concretas, visibles y dolorosas. Las mujeres que son atacadas en redes sociales muchas veces sufren secuelas emocionales, aislamiento, silenciamientos y autocensura. Algunos incluso se ven obligadas a abandonar sus espacios de participación o sus carreras públicas, y esto no puede seguir siendo tolerado. Necesitamos construir juntos entornos digitales libres de violencia, inclusivos y seguros, espacios donde nuestras voces no solo sean escuchadas, sino también respetadas y protegidas. Actualmente conmemoramos 30 años de aniversario de la adopción de dos instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos de las mujeres en nuestra región y en el mundo: la Convención de Belén do Pará y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
Ambos marcos han sido pilares en la lucha por la igualdad y contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Es por eso que a través de la sesión de diálogo que hoy desarrollaremos, buscamos generar un espacio de intercambio donde podamos explorar estrategias y buenas prácticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres, poniendo especial atención en las experiencias legislativas de nuestra región, que nos ofrecen aprendizajes valiosos. Tenemos la profunda convicción de que el trabajo conjunto entre Estado, sociedad civil, organismos internacionales, sector privado y ciudadanía es la clave para avanzar hacia las transformaciones normativas y culturales que nos permiten construir espacios digitales libres de violencia. Quiero agradecer sinceramente su asistencia. Su compromiso y participación son fundamentales para seguir avanzando en este camino. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la honorable diputada Yusaida Marín. A continuación, me complace otorgarle las palabras a la licenciada Miriam Castillo, Secretaria General de FUNAPUD. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor para mí, como Secretaria General del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, darles la más cordial bienvenida a este evento tan relevante y urgente. Legislar sobre la violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías. Este tema es sumamente importante, especialmente en el contexto de nuestro próximo diplomado internacional en liderazgo y estrategias electorales organizados por nuestras aliadas de SECGE y APARLEXPA, donde se busca empoderar a las mujeres aspirantes a candidaturas para las elecciones del 2029. Hoy nos convoca una realidad compleja, en constante evolución. Vivimos una era digital en donde las redes sociales han transformado la forma de comunicarnos, donde este presente también surgen nuevas formas de agresión, de persecución y de violencia. La violencia digital, ya sea a través del acoso en redes sociales, difusión de contenido no consentido, los ataques coordinados mediante trolls, bots, fake news, requieren de nuestra atención y acción legislativa urgente. Desde FONAMUP hemos identificado que nuevas formas de violencia política digital tienen un rostro claramente y con sesgos políticos. Nos referimos al acoso, a la difamación, los intentos de deslegitimar a mujeres que ejercen un liderazgo, que aspiran a cargos de elección. La violencia política en línea y fuera de línea es real y limita la participación plena de las mujeres en la vida pública. Es por ello que este espacio ha sido creado con el firme propósito de reflexionar, compartir conocimientos, avanzando hacia marcos legislativos eficaces que protejan los derechos de las mujeres en entornos digitales. Legislar no es solo establecer penas, es reconocer una problemática, darle nombre y visibilidad y establecer medidas de prevención, protección y educación. Además de las leyes, necesitamos impulsar estrategias de ciberseguridad para las candidatas, protocolos de seguridad física y digital, manejo de crisis en redes sociales y un mayor conocimiento de las leyes de protección de datos aplicables a las campañas. La colaboración con expertos en inteligencia, simulacros en tiempos reales y el fortalecimiento de capacidades digitales son pasos claves para garantizar la integridad,
seguridad y dignidad de las mujeres en el espacio público. Agradecemos la presencia de quienes con su experiencia y compromiso enriquecerán este diálogo. Les invito a que aprovechemos este espacio para construir un camino hacia una Internet más segura para todas las mujeres. Bienvenidos a todos y todas. Agradecemos las palabras de la licenciada Castillo. Con sus palabras damos por inaugurado oficialmente el evento Legislar sobre la violencia contra las mujeres facilitada por las tecnologías. A continuación, para continuar con el orden del día, empezamos con el panel sobre las medidas legislativas para erradicar la violencia de género facilitada por la tecnología. Invito a pasar adelante y a tomar la palabra a la honorable diputada Grace Hernández, secretaria de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional. Y también a sus panelistas, la diputada Antares Vázquez, la honorable diputada Yarelis Rodríguez, la licenciada Lea Tandeter, la licenciada Jennifer Delgado y la licenciada Linda Lo. Pueden pasar adelante. Diputada Grace, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar tiempo a hacer más segura la participación de las mujeres en la política, entre otras cosas. Nos reunimos hoy no solo para reflexionar, sino para actuar. Nos convoca una causa que atraviesa culturas, geografías y generaciones, la lucha por erradicar la violencia de género en todas sus formas y dimensiones. Y lo hacemos con la convicción de que ningún avance tecnológico, ninguna legislación y ninguna transformación social será completa si no garantiza la seguridad, la libertad y la dignidad de todas las personas, especialmente de mujeres y niñas. La historia nos recuerda que el camino hacia la igualdad ha estado marcado por la resistencia, la lucha y el coraje de millones de voces que se han alzado a lo largo del tiempo. Desde la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979, hasta la entrada en vigor del primer tratado internacional en reconocer explícitamente la violencia contra la mujer como una violación a los derechos humanos en 1995. Hemos avanzado, pero aún no es suficiente. La violencia de género persiste en formas visibles y también en aquellas que se ocultan en el silencio, en la impunidad, en la cultura y más recientemente en los entornos digitales, donde nuevas formas de violencia se propagan con rapidez y muchas veces sin la regulación adecuada. Las cifras nos alarman. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida, según la Organización Mundial de la Salud. En América Latina, al menos 12 mujeres son asesinadas cada día por razones de género, de acuerdo con los datos del CEPAL. Y cada vez más jóvenes y adolescentes son víctimas de violencia digital sin que existan suficientes mecanismos legislativos y judiciales para atender sus casos con eficacia. Y es aquí donde la tecnología se vuelve un doble filo. Por un lado, ha amplificado el alcance y la intensidad de las agresiones a través de ciberacoso, la difusión no consentida de contenido íntimo, el acoso algorítmico y la violencia en redes. Pero por otro, nos ofrece herramientas sin precedentes para prevenir,
detectar, denunciar, documentar y erradicar la violencia, permitiendo además una mayor participación ciudadana y un acceso más inclusivo a la justicia. Hoy todos estamos llamados a reflexionar sobre cómo construir leyes robustas, acordes a los más altos estándares internacionales y que aprovechen el potencial transformador de las tecnologías para proteger, empoderar y garantizar derechos. Por eso, esta sesión no solo es técnica ni académica, es profundamente humana, social y política, porque legislar no es simplemente escribir leyes, es crear condiciones para una vida libre de miedo, es dar respuestas concretas y es construir esperanza. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes y cada uno. Que esta jornada sea un punto de inflexión, que no salgamos de aquí con las mismas preguntas, sino con nuevas propuestas, con más alianzas y con el firme compromiso de traducir el conocimiento en acción, la tecnología en protección y la ley en justicia real para todas. Este es un paso más hacia un futuro donde la violencia de género no tenga espacio ni en el mundo físico ni en el mundo digital. Y por eso seguimos. Bienvenidos. Hoy me toca el honor de ser moderadora de este ilustre panel y voy a iniciar presentando a la primera panelista. Lea Tandeter, especialista regional en erradicación de la violencia basada en género de ONU Mujeres. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en el campo de los derechos humanos, durante los cuales ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos activamente, involucrada en el diseño e implementación de campañas, incidencia internacional y nacional, estrategias judiciales, políticas públicas y programas de capacitación e investigación dirigidos a proteger y fortalecer los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Internacional Público. Tiene estudios de posgrado en el campo de los derechos humanos y una maestría en Derechos Humanos en Birkbeck, Universidad de Londres. Y hoy le hacemos la primera pregunta. ¿Por qué resulta urgente y necesario legislar para prevenir, abordar y erradicar la violencia digital contra las mujeres y las niñas? ¿Qué estrategias y recomendaciones podría ofrecer para contribuir al proceso de elaboración de marcos legislativos efectivos orientados a su regulación? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la extensa presentación. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Mujeres, Niñez, Juventud y Familia, por supuesto también al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y también en particular a Parlaméricas por la invitación. La verdad, creo que esta conversación no podría haber llegado en un mejor momento. Como han dicho quienes me precedieron en la palabra, este es un tema que se está volviendo cada vez más y más urgente. La violencia, la diputada hacía algunas reflexiones respecto del fenómeno de la violencia contra mujeres. Esto, efectivamente, esta nueva expresión de violencia viene a sumar ya un problema, donde no necesariamente teníamos todas las respuestas. Con la pandemia en particular vimos agravado muchísimo los efectos de este tipo de violencia. Entonces, en ese sentido, celebro muchísimo que esta asamblea se dé la oportunidad de reflexionar y de invitar, me parece, panelistas de distintos espacios para conversar sobre el tema.
Perfecto, muchas gracias. Tengo una presentación que me acompaña, pero voy a ser muy breve y respetar mis tiempos. Bueno, que por ahí ustedes saben desde Naciones Unidas, primero estamos abocados, en principio, en primer lugar, a la tarea de, por un lado, encontrar una definición de este nuevo fenómeno que hoy por hoy llamamos violencia contra mujeres y niñas facilitada por las tecnologías, y también a medir este fenómeno, ¿no? Me parece dos pasos muy importantes. Entonces, basados, el año pasado el secretario general sacó, la Asamblea General, haciéndose eco de un reporte del secretario general, emitió un informe donde esboza un comienzo de definición, y en este sentido se define como cualquier acto de violencia contra mujeres y niñas cometido, asistido, agravado o amplificado por el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones u otras herramientas digitales, y que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico, social, político, económico u otras vulneraciones de derechos y libertades. Digamos, ¿por qué obviamente la amplitud de esta definición? Muchos de ustedes han dicho esto es todavía un fenómeno que estamos intentando comprender, que está evolucionando. A finales del año pasado, comienzos de este año, conocimos el daño que puede, por ejemplo, generar el deepfake. Entonces, es algo que claramente está en evolución. Entonces, nos enfrentamos al gran desafío de adoptar una definición que en un año no quede vieja. Siguiente, por favor. Bueno, algunas de las características, se acaba de ir muy rápido porque muchas de estas cosas ya se dijeron, se mencionaron. Como yo decía antes, ¿no? Es diversa, dinámica. Una de las diputadas enumeraba las distintas expresiones. Puede ser desde el acoso en línea, el ciberbullying, la difusión no consentida de imágenes íntimas, también el seguimiento por GPS. Entonces, es todo tipo de violencia que facilite las tecnologías, y no necesariamente solo ocurren en línea. Esto es muy importante. Algo que acá, si me permiten, me voy a detener un poquito, es que efectivamente, como decía la diputada, afecta especialmente a las mujeres, a los adolescentes, defensores de derechos de las mujeres muy en particular, también a la niñez, pero donde me quiero detener es justamente, digamos, en este auditorio donde, digamos, hay muchas, personas que ejercen cargos en la política, y nosotros vemos cómo la violencia facilitada por la tecnología afecta en particular a las mujeres con voz pública. Y de hecho, acá, justamente para hablar de los efectos que este tipo de violencia tiene, hace unos años, desde ONU Mujeres, junto con la Alianza Regional para Libertad de Expresión y Acceso a la Información, hicimos un pequeño estudio, que de hecho este año estamos ampliando y actualizando, sobre los efectos de la violencia facilitada por la tecnología sobre las mujeres con voz pública. Y algo que vimos es que del universo de mujeres con voz pública que sufren violencia facilitada por la tecnología, el 80% disminuye su participación en la política. Entonces, esos números, o sea, porque hablamos, por supuesto, de la incidencia de la violencia, 1 en 3 mujeres, pero estamos hablando del 80% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia facilitada por la tecnología, baja su participación en la política. Y eso, digamos, nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Por supuesto, algo también decía la diputada, justamente es el entorno digital amplifica este tipo de violencia, es altamente replicable, inmediato, el daño persiste, no es algo que fácilmente hemos visto se puede borrar, y ahí está toda la discusión sobre la huella digital, y también el anonimato de quienes perpetúan este tipo de violencia, ¿no? La dificultad de identificar a los perpetradores, y también, por supuesto, digamos, la responsabilidad que tienen las plataformas. Siguiente, por favor. Bueno, a mí me preguntaban, esto fue toda la introducción, me pedían específicamente
explayarme sobre por qué es urgente legislar sobre esta problemática. Creo que, digamos, ya di algunas de las pistas, algunas pistas. Hablábamos de que este tipo de violencia es un tipo más del continuum de violencia que sufrimos las mujeres y las niñas especialmente. La importancia de entender, y de hecho las defensoras, acá tenemos la diputada Antares Vázquez, que nos va a hablar probablemente de la experiencia en México, las defensoras digitales, Olimpia, que bueno, por supuesto es una bandera en este tema, acuñaron el concepto de lo virtual es real, ¿no? El daño y hemos visto el daño que generan el acoso, el bullying en línea en la vida real. Digamos, hemos visto muchos adolescentes tomar su vida como consecuencia de los padecimientos en lo virtual. También hemos visto cómo se traduce la agresión facilitada por la tecnología después en agresiones físicas. Bueno, hablábamos también esto de cómo las mujeres y las niñas enfrentan formas específicas y desproporcionadas de violencia en los entornos digitales. Hay un estudio, desde ONU Mujeres hemos estudiado muchísimo este tema, pero en particular, por ejemplo, hicimos un estudio en Uruguay donde se analizaba el tipo de violencia que sufren en particular las personas que participan en política. Y lo que se veía era que, no recuerdo exactamente, pero era un número como que más del 80% de la violencia facilitada por la tecnología que sufren las mujeres tiene un contenido sexual versus un porcentaje inexistente de los hombres que participan en política. Y esto también lo decía, ¿no? La falta de marcos legales adecuados perpetúan este tipo de violencia, generan impunidad y algo muy, muy importante que también decían antes, como cualquier tipo de violencia, es muy importante, lo que hemos visto es que la principal solución es la prevención. Ya sabemos, y quienes acá somos abogados sabemos, que la respuesta legal llega tarde, llega cuando el daño ya se ha cometido. Entonces, la importancia de también adoptar políticas públicas de prevención para esta y todas las violencias, ¿no? Y la importancia también de invertir en políticas de prevención. Siguiente, por favor. Bueno, algunas iniciativas legislativas que ya existen a nivel regional y seguramente creo que vamos a escuchar más sobre eso. Bueno, está la experiencia de México que digamos, ha adoptado lo que hoy conocemos como la ley Olimpia, que reconocen la violencia digital como una forma de violencia contra mujeres. Esto, de hecho, hace creo que un año y medio ya en Argentina se adoptó una ley Olimpia muy similar a la ley mexicana. Como ustedes sabemos acá, obviamente están en discusión acá en Panamá, también en Colombia, Guatemala, Chile, Ecuador, Bolivia, entre otros, están discutiendo distintos tipos de iniciativas legislativas sobre esta temática. Y bueno, también vamos a escuchar sobre el proceso de la ley modelo interamericana sobre violencia facilitada por la tecnología, que en este momento está siendo desarrollada por el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Nosotras desde ONU Mujeres, pero junto con un grupo muy grande del movimiento y otras agencias de Naciones Unidas, estamos acompañando esa iniciativa. Y por último, para no extenderme más, algunas recomendaciones. Bueno, la importancia, por supuesto, de proteger la libertad de expresión en el marco de esta discusión. Por supuesto, la violencia facilitada por la tecnología es un tipo de violencia que, digamos, donde no se ha avanzado demasiado. Hablamos de la prevalencia respecto de las mujeres y las niñas, pero es un fenómeno que también afecta a todas las personas. Entonces, es muy importante cuidar las regulaciones que no habiliten a la censura o al control excesivo de contenidos.
Y sobre todo, me parece, teniendo en cuenta, digamos, el delgado equilibrio en este momento, que hay en estos temas que hoy nos ocupan. Por ejemplo, Argentina, mi país de origen, se abstuvo de esta última resolución de la Asamblea General justamente sobre violencia facilitada por la tecnología, justamente aduciendo que atentaba contra la libertad de expresión. Entonces, me parece que es un tema que es importante prestar atención. Hablaba más temprano sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, entonces también promover medidas para que las plataformas tengan controles claros y justamente no delegar en estas plataformas funciones que sean muy sensibles sin ningún tipo de garantía. Bueno, hablábamos de la prevalencia de las niñas, pero también vemos cómo también los varones en su adolescencia son especialmente impactados por este tipo de violencia. Ya dije el anteúltimo punto, priorizar la prevención. Entonces, que las leyes, digamos, no pongan solamente el foco en una respuesta penal, tipificando distintos tipos de violencia facilitada por la tecnología, sino que pongan también una prioridad muy fuerte en la prevención. Y, por supuesto, por último, cuidar la coherencia con otros marcos normativos. Por ejemplo, veíamos en Argentina la reforma, la ley que se adoptó hace un tiempo fue una reforma directamente a la ley integral de violencia que existe en el país, por lo cual todas las políticas, todas las estrategias que se diseñaron para el continuum de la violencia también se aplican para este tipo de violencia. Bueno, sin más, o sea, podría conversar toda la tarde, pero bueno, me apuré para justamente escuchar a las otras expertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lea. La verdad que interesante, anoté bastante. Vamos a continuar y me pidieron que recordara que la participación de cada una, y no es por usted, es de 8 minutos. Esa es parte de la metodología. Diputada Antares Vázquez Alatorre. Es de México, es integrante del Consejo de Parlaméricas. Anteriormente se desempeñó como senadora de la República. Es licenciada en Medicina por la Universidad La Salle, en México. Cuenta con una especialización en Dermatología de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Educación y Formación Docente en la Universidad La Salle Bajío y un doctorado en Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en reformas legislativas relacionadas con la protección y promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género entre ellas en la sanción de la Ley Olimpia en México. La pregunta que hoy nos toca hacerle es, a partir de la experiencia del Congreso de la Unión en la sanción de la Ley Olimpia en México, ¿qué recomendaciones podría compartir con la Asamblea Nacional de Panamá para legislar en materia de violencia facilitada por las tecnologías? Muchas gracias a la Asamblea Nacional de Panamá por invitarnos a participar en este panel. Y pues a mí me gustaría comentar algunas cuestiones que calculo que no son muy diferentes en Panamá, pero en México más o menos 10 millones de mujeres mayores de 12 años han sido víctimas de ciberacoso. El 85% de las mujeres que están participando en las redes sociales han sido víctimas de violencia digital de alguna forma. El 75% de las mujeres periodistas han sido acosadas o violentadas por su labor como comunicadoras a través de la tecnología. Hay ahora una especie de reclutamiento de jovencitas a través de redes sociales por hombres adultos normalmente que luego se las llevan porque pasa del espacio digital a
a la cuestión física y muchas son agredidas sexualmente, se han visto involucradas en redes de trata de personas, en fin, una serie de cuestiones terribles. El tema de la violencia digital, el ciberacoso y todo esto en México se hizo, pues digamos que se visibilizó gracias a una joven mujer, Olimpia, que ella, de manera paralela, como íbamos avanzando algunas mujeres en la vía política para alcanzar el tema de la paridad, las mujeres que participamos en política, ella empezó una lucha muy fea, porque ella siendo adolescente fue víctima de violencia digital a través de una venganza de un novio, ¿verdad?, que sacó imágenes íntimas de ella siendo de un pueblo pequeño en el estado de Puebla, en México, y sacó imágenes íntimas de ella para vengarse, una cuestión así muy… y pues fue señalada, fue violentada dramáticamente, y esta chica, no sé de dónde sacó fuerzas, pero se levantó, fue muy resiliente y empezó a luchar, y a los 19 años ella logró que el Estado de Puebla, en el Congreso del Estado de Puebla, donde ella es originaria, legislara. Fue la primera ley Olimpia que tenía un alcance muy pequeño a nivel estatal. Y después ya estando nosotros con nuestra mayoría y nuestra paridad, esto es muy importante porque fue la paridad en el Congreso de la Unión en México, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, logramos legislar la ley Olimpia, que en realidad no es una ley específica, se le llama ley Olimpia a una serie de reformas en diferentes regulaciones que se hizo para proteger a las mujeres de la violencia digital, así llamada en aquel momento, y ahora, bueno, mediada por las tecnologías de la que somos víctimas. Pero de que hicimos esto, que fue más o menos en 2019, ahora ha avanzado muchísimo el tema de la violencia mediada por las tecnologías, es decir, avanza mucho más rápido que la manera en que nosotros legislamos. Hemos ido avanzando muchísimo, ahí están algunas de las cifras que les mencionaba yo, de los acosos y de la violencia que se media por tecnologías. La siguiente, por favor. Ella es Olimpia. La anterior foto, por favor, para que conozcan a Olimpia, que ella es esta chica que ya se convirtió en una activista internacional porque ella ha estado viajando ya por varios países de América para difundir, promover esta ley Olimpia, que también en Argentina tomaron como marco la experiencia de Olimpia, siendo por supuesto contextos diferentes. La que sigue, por favor. Entonces, esto en nuestra primera legislatura paritaria fue lo que logramos. Y esto se hizo gracias a que trabajamos juntas las mujeres de todas las fuerzas políticas. Tuvimos mucha oposición, pero no fue de las mujeres, Y esa es de las cuestiones que tenemos que considerar. Tuvimos oposición al interior y no, porque entonces, sí, por supuesto, te sacan el tema de la censura y todo. A ver, sí, tenemos que cuidar el tema de la censura, pero la censura no es censura cuando se atenta contra los derechos de una persona. Si están atentando contra mis derechos, ¿cómo va a ser censura eso? Y en el caso, por ejemplo, de la violencia política en razón de género y mediada por la tecnología, sin duda hay un tema mucho más delicado, porque nos dicen, no, pues si tú eres una persona pública, entonces ahora sí que te toca aguantar. No, 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 no. Hay ciertas cosas que no nos debe tocar aguantar. Me ha tocado ver legisladoras recientemente, una legisladora canadiense que se quiebra ante el acoso del que ha sido víctima y se retira de la vida política, porque no soportó el acoso a través de las plataformas digitales. Y esto no tiene derecho nadie, en su libertad de expresión nadie tiene derecho a violentar a una persona de esta manera, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, que me parece que es… Hay algunas cuestiones, les digo, que tenemos que ir reformando porque la ley Olimpia se refería específicamente al tema sexual, de la difusión de imágenes sexuales, ya sea en fotografía, en videos, en audios, de contenido sexual. Pero cuando hablamos de la violencia digital y hablamos de la mediación de la tecnología, se tiene que extender ya otras cosas. Empieza la ley Olimpia a quedar un poco corta o mucho corta. Y a la luz ahora de la inteligencia artificial,
que de 2019 para acá la inteligencia artificial ya mete otros sesgos, pues todavía tenemos que avanzar más rápido. Entonces, yo creo que mi recomendación para la Asamblea Nacional de Panamá es, primero, trabajen juntas, todas. Segundo, busquen aliados. Tercero, no piensen que se termina en poder sacar un primer avance. Para nosotros la Ley Olimpia es un primer avance en México, pero todavía tenemos el reto de seguir avanzando en la medida en que las tecnologías avanzan también. Y algo es que puedan trabajar, hay leyes marco que ya tienen acá, que pueden ayudar en allanar el camino, y pues también podemos comparar países, como les digo, las realidades de los países son diversas y todo. A nosotros nos ayudó sin duda muchísimo el tema de la paridad, muchísimo, porque la verdad es que no hay tanta sensibilidad en quienes no sufren la misma situación. Las mujeres sabemos qué se siente. Y es muy diferente estar hablando entre mujeres de un asunto de violencia mediada por tecnología que hacerlo también con los hombres. Digo, porque efectivamente no quiere decir que los hombres sean insensibles necesariamente, nada más que a ellos nadie los violenta sexualmente por la tecnología, a ellos no les dicen que es que estás gorda, estás fea, estás flaca, te vestiste mal, que sí nos dicen las mujeres que participamos políticamente, a los hombres no se les juzga por eso. Entonces, es más fácil entenderlo entre nosotras, entre iguales. Hay que ir de la mano de la gente, de nuestros representados, de nuestras representadas, porque solo así vamos a tener esa fuerza que se requiere. Y tenemos que trabajar en la conciencia al respecto, ¿no? En entender que no es un tema nada más que daña a las mujeres, que sí nos daña de manera directa, pero que al dañar a las mujeres se daña a la sociedad completa. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Continuamos con la doctora Yarelis Rodríguez, diputada de Panamá por San Miguelito, cirujana dental de profesión, con especialización en odontopediatría, cuenta con una maestría en Administración de Negocios y una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, entre otras especializaciones. Actualmente es la vicepresidenta de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Es autora del proyecto de ley que establece políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática y adiciona disposiciones al Código Penal. Y la pregunta que hoy le tenemos: ¿cuáles son las principales disposiciones del proyecto de ley de su autoría para establecer políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática? Muchísimas gracias, diputada. Buenas tardes, feliz jornada para todos y todas. Muy feliz de estar aquí compartiendo con este panel de expertas. Me siento muy orgullosa de ser parte de ellos y muchas gracias a las organizadoras. Me gustaría, antes de entrar en materia, hacerles como un resumen de los antecedentes de lo que fue nuestra propuesta de ley que se hizo aquí en la Asamblea Nacional y cómo estamos actualmente. Todo surgió cuando estábamos en la pre-campaña y tuvimos una jornada en donde pudimos escuchar a Olimpia Coral Melo, su experiencia de cómo ser una muchacha, como decía aquí la diputada, adolescente, todavía joven, todavía inmadura, pues junto con su pareja tienen intimidad y entre ambos consienten filmarse. Luego ella pasa por una etapa en donde no había consentido la difusión de su intimidad, en donde comienzan los chantajes, en donde si no haces esto pasa aquello, y eso me hizo pensar, me hizo como que es real y esto se está viviendo y esto se pasa en todo el mundo. Si bien es cierto, la intimidad puede permitirse el consentimiento entre parejas, sin embargo, la difusión de tu intimidad solamente tú lo puedes autorizar. Segundo, para esa misma época también resonaba mucho
el tema de una periodista aquí en Panamá, una periodista muy famosa, muy querida por todos, y que ella teniendo intimidad con su pareja en su hogar, las cámaras de videovigilancia que las tenía para sus hijos, que eran pequeñitos, para cuando ellos se iban al trabajo, estar pendiente de lo que sucedía con la nana y sus niños, resulta que alguien invadió estos videos y extraen esta información donde tiene intimidad con su esposo. Incluso ella estaba embarazada para ese tiempo. Y comienza nuevamente los chantajes. Si no me das esto, pasa esto. Si no me das esto, expongo tu vida. Imagínese ella embarazada con tanta presión. Y nuevamente resonaba nuevamente en mí, aquí hay que hacer algo, esto no puede ser. Y cuando ella decía, cuando yo fui a poner la denuncia, me dijeron es que no hay delito que se pueda tipificar para justamente ese acto que te hicieron. Y nuevamente pasa algo con mis hijos en el colegio, en donde me estaban diciendo los famosos PAC. Yo no entendía qué era eso de los PAC. Entonces yo me siento con ella y ¿qué es lo que está pasando en el colegio? Estamos hablando de adolescentes, niños de 15, 16 años, que resulta que se hacen novios, se mandan fotos entre ellos, pero una vez que terminen 1 mes o 2 meses, toda la escuela tiene fotos de sus intimidades, sobre todo las niñas, que son las más vulnerables en este caso. Entonces yo decía, aquí hace falta la prevención, aquí hace falta educación, aquí falta que se le llegue a estas niñas, sobre todo, que son las más afectadas, de que lo que están haciendo no es lo correcto. Y por otro lado, a la vez, salían imágenes en las plataformas de Instagram y de Facebook y de TikTok y todas las que hay, en donde exponen a personas que agarran tus fotos o tus videos de Facebook o de las plataformas y hacen videos con inteligencia artificial. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta si es real o es ficticio. Y eso está ocurriendo. Aquí en Panamá hay más de 7,000 sitios de pornografía en donde ni siquiera nosotros sabemos si han obtenido una foto nuestra de nuestros perfiles, de nuestras fotos en las redes y nos están promocionando en otros países. Y esto se está dando y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y lo peor es que no hay legislación que podamos decir esto hay que pararlo. Entonces nosotros hablamos con Olimpia, dijimos queremos hacer una ley Olimpia para Panamá, que también vaya a la misma, porque todo esto es un movimiento que existe. No es solamente Olimpia la que está impulsando esto, son muchas personas que están detrás de todo esto. Y yo decía, tú sabes, Panamá no se puede quedar atrás, vamos a hacer ese intento, vamos a luchar por esto. Y de hecho hicimos un anteproyecto de ley que tenía que ver con la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la educación, las herramientas de investigación, cooperación internacional y sobre todo la tipificación penal. Esto fue presentado el 8 de julio. Nosotros entramos aquí el 1 de julio, nuestra nueva legislatura, por primera vez como diputados, y posteriormente, inmediatamente, trabajamos, ya habíamos hecho todos los conversatorios, habíamos tenido muchas opiniones, de los cuales pudimos cambiar y fortalecer este anteproyecto de ley. Pero ¿qué resulta? En septiembre, la Procuraduría General de la Nación estaba haciendo su actualización del Convenio de Budapest, que era la tipificación de los ciberdelitos y estaban tipificando, mejorando, actualizando muchos delitos penales. Entonces se nos propuso en la comisión, como estábamos en la misma comisión, porque estábamos justamente tipificando nuestra ley Olimpia, nos dijeron, ustedes pueden fusionarlo para que todo salga porque estamos modificando el Código Penal. Yo dije, bueno, siempre y cuando lo tipifiquemos y luego trabajemos una ley, estamos de acuerdo en hacerlo porque necesitábamos avanzar y necesitábamos estar todos en conjunto y trabajar todos, hablar todos el mismo idioma. En efecto, así lo hicimos, pusimos nuestro articulado en este proyecto de ley y resulta que fue aprobado en forma casi fue unánime en el segundo y tercer debate aquí en la Asamblea Nacional, pero cuando llega al órgano ejecutivo, pues son objetados 6 de los artículos que están allí, dentro del cual estaba el nuestro. A este artículo le llamamos la Ley Olimpia, pero sabemos que es mucho más la Ley Olimpia, pero lo identificamos así, para saber cuándo se cometía un delito, para penar a todas estas personas que difundieran, produjeran, comercialicen contenido íntimo, sexual o de desnudez, en el que se expusieran imágenes, impresiones gráficas, audios o videos reales o simulados de una persona sin su consentimiento mediante el uso de tecnologías de la información
y la comunicación, así como cualquier otro medio, el cual sería sancionado con pena de 3 a 6 años de prisión. Y también pusimos que será aumentada la pena a una tercera parte de la mitad cuando las conductas descritas en el párrafo anterior se cometan: 1, por una persona que esté o haya estado unido a la víctima por matrimonio, unión de hecho, similar relación de efectividad, aún sin convivencia. 2, con fines de lucro. 3, por placer, codicia, odio religioso o político. 4, contra una persona con discapacidad, adulta mayor o en estado de inconsciencia. 5, por medio de cuenta falsa para ocultar la verdadera identidad del agresor. Y 6, apoderándose u obteniendo dicho contenido indebidamente. En este sentido, esta fue nuestra tipificación. Luego, que regresa esta objeción por parte del Ejecutivo, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales hace un informe en el cual, bueno, entramos entonces en el periodo que ya salimos de las sesiones ordinarias y estamos en un periodo de receso y vamos a entrar nuevamente el 1 de julio y vamos a retomar ya en segundo debate junto con el informe que hizo la Comisión, poder nosotros luchar para que efectivamente estos 4 artículos que ya fueron consensuados, consensuados con el órgano ejecutivo, solamente nos quedó el artículo de la Ley Olimpia que no pudimos lograr consenso. Número 1, porque a nivel del órgano ejecutivo se pretende que esta tipificación entre como un delito contra el honor. Y nosotros insistimos que este es un delito contra la intimidad. ¿Qué significa esto? Que si es contra el honor, la persona tiene que poner su abogado, en otras palabras. Si lo hacemos contra la intimidad, es un delito que el Ministerio Público tiene que hacer por oficio y no necesitas contratar de un abogado. Aparte de que estamos claros de que aquí se vulneran muchos derechos cuando te violan tu intimidad, porque es que no solamente estamos hablando de tu secreto, de tu cuerpo, sino que estamos hablando de que es una intimidad personal, es tu intimidad sexual y tenemos derecho a una dignidad humana. En este sentido estamos defendiendo este punto de vista, esperamos entonces con el apoyo de las diputadas y diputados aquí presentes se nos apoye para poder que prontamente sea una realidad la tipificación, así como ocurrió en Estados Unidos, que ya fue tipificada, ya fue reconocida y es un logro enorme que se ha hecho, que también lo tiene Argentina, que tengamos nosotros y que todos los países americanos y que luego pasemos a los europeos o a los asiáticos, pues tengamos una misma tipificación y estemos hablando del mismo idioma. Unas dudas que me salían, que surgían cuando estábamos haciendo este proyecto de ley, era que cómo hacemos cuando por WhatsApp nos llega este contenido sexual y comienza, porque créanme que en cuestiones de minutos todo el país ya tiene la información, todos estos videos y estas imágenes se reproducen tan rápidamente porque hay un morbo en la población sin pensar el daño que le puedes estar haciendo a esa otra persona o sin saber realmente si ese video es una alteración de la inteligencia artificial, si es real o no. Entonces, ¿qué es lo que queremos principalmente con esto? Crear conciencia, que las personas sepan de que si difunden este contenido sexual en diferentes plataformas puede ser penado y principalmente hacer esa conciencia, porque no solamente es la reproducción, es que hay personas, mujeres sobre todo, que somos las más vulnerables y muchas de ellas se han hasta suicidado por la vergüenza de que su cuerpo, de que su secreto, de que su intimidad haya sido vulnerado y expuesto a nivel mundial, porque lo que se ve en las redes sociales pasa y traspasa fronteras. Entonces, muy importante, una de las dudas que teníamos era esa, y contábamos en una reunión que tuvimos no hace poco de inteligencia artificial, y hablábamos que cuando nosotros estábamos en campaña, el Tribunal Electoral hizo negociaciones con estas cooperaciones internacionales con Meta, cuando se exponía alguna situación muy, muy fuerte para las políticas que se bajara ese contenido. Entonces yo me preguntaba, pero si tenemos también este contenido sexual que es muy fuerte, y Meta, estas plataformas que son las que controlan realmente, porque hay que destacar que estas plataformas son privadas y que no podemos decirle, oye, a través sobre todo nosotros, Panamá, que es un país tan pequeño, no podemos tener esa fuerza,
Pero decíamos nosotros, ¿por qué no proponemos tener una regional de Centroamérica? Así como lo tiene Brasil. Ok, Brasil tiene mucha población, México tiene mucha población que pueden hacer esa fuerza y decirle a Meta, a través de sus legislaciones también, que poder controlar y que cuando se hagan estas alarmas de que exista este departamento, por decirlo así, que haga estas alarmas y que diga esto está pasando, que se bajen o se bloqueen esta información y que podamos unirnos todos como una gran región para poder hacer esa presión y que obviamente exista la misma legislación, que hablemos el mismo idioma para poder nosotros obtener los resultados que queremos. Así que bueno, felicitar al Tribunal Electoral por ese logro enorme que hizo y hacer esos esfuerzos nosotros también como Asamblea Nacional, de hacer ese trabajo para lograr realmente esa fuerza que podamos tener. Y ya para concluir les puedo decir que la violencia sexual digital no es un daño virtual, es un daño real, que afecta cuerpos, quebranta emociones, rompe proyectos de vida. No es solo un problema tecnológico, es un problema de derechos humanos y que hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de educar, prevenir, pero sobre todo de actuar. Protejamos nuestros cuerpos, también el espacio digital. Así que gracias a todos por también estar aquí interesados y formar parte de esta visión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Yarelis. Continuamos con Jennifer Delgado. Se desempeña actualmente como experta titular de Panamá en el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén de Pará de la Comisión Interamericana de Mujer de la Organización de los Estados Americanos. Fue consultora para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la organización del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. Laboró por 11 años en la Defensoría del Pueblo, ocupando el cargo de oficial de Derechos Humanos y posteriormente de directora de Protección de los Derechos de las Mujeres. Y actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia. Y la pregunta que hoy tenemos: ¿cuáles son los puntos clave de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, facilitada por las tecnologías, elaborada por el MESECVI, siempre me confundo, y perdona, MESECVI, de qué manera la Convención Belém do Pará podrá contribuir a la labor parlamentaria orientada a abordar la violencia de género en espacios digitales? Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, señora diputada. Saludo a la mesa principal, a la presidenta de la Comisión de la Mujer y a la secretaria general de FONAMU, y sobre todo también a Parlaméricas por la invitación. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, un poco contarles un minuto de introducción. Digamos, la Convención Belém do Pará, que este año estamos conmemorando los 30 años, es una convención única que aborda la violencia contra las mujeres basada en género como un asunto de derechos humanos y además crea este mecanismo que es el MESECVI, que es un mecanismo de seguimiento de la implementación de la convención que está conformado por una secretaría técnica, el comité de expertas, que a su vez lo conforman personas, mujeres de la sociedad civil de los 22, 23 países de la región que tienen como esta disposición autónoma de abordar las situaciones. También hay una conferencia de estados parte y la conformación también de la sociedad civil. El principal objetivo del MESECVI es un poco lo que me toca hoy hacer acá, es brindar como orientación buenas prácticas en la región y sobre todo de manera general el MESECVI se encarga de dar seguimiento de la implementación de la convención en todos los países que la han ratificado. La Convención Belém do Pará es ley de la República de Panamá y establece una serie. Entonces, digamos, con esa introducción voy a hacer un esfuerzo para abordar los puntos claves porque esta ley modelo 1 aún no se ha publicado en estos momentos durante el mes de marzo a mayo.
La Secretaría Técnica y el Comité de Expertas hizo una consulta regional, se recibieron más de 100 aportes y en este momento se está en proceso de analizar los aportes recibidos de todos los países. Este proceso lleva más de 2 años y se espera contar con ya la publicación de la ley modelo para fines de este año 2025. En este contexto, bueno, ahí es un poco el proceso, quizás la siguiente, lo que ya dije. ¿Cuál es el marco jurídico de referencia que un poco ya han compartido, ¿no? Está el convenio sobre la ciberdelincuencia, el convenio de Budapest, la ley de servicios digitales de la Unión Europea, o sea, ya hay un marco bastante reciente pero existente que se está utilizando, la Convención contra la Ciberdelincuencia de Naciones Unidas y en la región, lo que nos comparte la señora diputada de México, la ley Olimpia en Argentina y también hay otras en otros contextos y propuestas de ley como la de la señora diputada en el caso de Panamá. Siguiente. ¿Cuáles son los, digamos, estos puntos claves? Y este es como para que tengan un mapa general. La ley modelo o la propuesta, ahorita mismo en labor, en trabajo, brinda definiciones claras de qué es la violencia basada en género contra las mujeres facilitada por la tecnología. Establece una serie de manifestaciones, ahorita un poquito les voy a contar de manera muy rápida qué se señala. También establece o estipula una serie de derechos que tienen las mujeres que pueden ser víctimas de este tipo de delito. Establece los deberes de los estados en esta materia, regulaciones, y eso es un poco para orientar, digamos, la consulta que tenía la diputada, regulaciones de estas plataformas, de intermediarios, porque también ahí se señala que es una responsabilidad, da orientaciones sobre disposiciones judiciales y finalmente algunas disposiciones generales relacionadas con presupuesto, entre otras. Entonces, la siguiente, un poco compartirle cuál es la definición que está en este documento, ¿no? Cualquier acción, conducta u omisión contra las mujeres basadas en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, político, económico, que incluye el patrimonial en cualquier ámbito de su vida, que sea cometida, instigada, mediada o agravada en parte o en su totalidad con el uso de las tecnologías. Y de allí se desprende la siguiente, una serie de manifestaciones que pudieran convertirse en los tipos penales, algunos que pueden estar ya en las normas nacionales y que requeriría esa revisión por parte, en este caso, de la Asamblea para armonizar. O en otro caso hay, y bueno, lo digo porque obviamente soy de Panamá, estuvimos revisando la propuesta y tengo como ese chip de la propuesta que se estaba discutiendo acá en Panamá, y también pueden haber algunos delitos que ya existen y que esto puede ser un tipo de agravante, ¿no? En el caso de las manifestaciones, la ley modelo establece estos 4 escenarios. Primero, una serie de manifestaciones contra el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual. Y dentro de estas manifestaciones está lo que ya han comentado, que es cuando se habla de violencia digital como el que de una conectamos mayormente, ¿no? Que es exponer, difundir, distribuir, comercializar o intercambiar fotografías, imágenes, y la ley modelo propone que sean, tal como lo ha dicho la señora diputada, reales o simuladas, porque ya sabemos a los escenarios que nos enfrentamos. También establece la inducción al suicidio a través de estas plataformas, el poseer, almacenar, distribuir videos, imágenes con violencia sexual hacia las mujeres, engañar a una mujer para que envíe imágenes, videos o mensajes íntimos y sexuales, está muy relacionado con las experiencias que han compartido, digamos, la mesa, y que en el caso de las niñas y adolescentes, ahí hay una vulnerabilidad específica. También que se utilicen las plataformas digitales para captar
captar a niñas, adolescentes y mujeres para luego ser explotadas sexualmente, la persecución digamos, a través también de estas plataformas, conductas reiteradas, con contenido, o sea, el acoso, el hostigamiento, organizar ataques hostiles a través de las plataformas, y aquí, digamos, también en el mundo hemos tenido este tipo de casos emblemáticos donde hay toda una coordinación a través de las plataformas digitales para cometer un acto, digamos, de violencia en el mundo real, violencia sexual, y también aborda temas de implementar, diseñar o usar algoritmos o inteligencia artificial para reproducir temas de violencia contra las mujeres. El segundo apartado establece luego una serie de manifestaciones vinculadas con la vulneración al derecho a la privacidad, integridad y disponibilidad de datos hacia las mujeres, y allá hay 4 manifestaciones específicas que tienen que ver con toda la protección de datos personales, la suplantación de identidad, que también es muy común dentro de los delitos de violencia basada en género, el instalar dispositivos de seguimiento en automóviles, objetos personales sin el consentimiento de la mujer, y utilizar softwares espías en dispositivos electrónicos para acceder y ejercer control sobre la intimidad de las mujeres. El tercero tiene que ver con manifestaciones de violencia, entonces sí, contra el honor, la dignidad y la participación política, que ya habla de incitación a la violencia, al odio. También tiene un enfoque, digamos, de interseccionalidad, identificando que la violencia que se ejerce contra las mujeres, si eres una mujer afrodescendiente, si eres una mujer con discapacidad, si eres una mujer, digamos, de la diversidad sexual, puede tener también una manifestación particular. También posicionar a las mujeres o visibilizar a mujeres que tienen una voz pública en un espacio para, digamos, motivar que también sean agredidas, el bloquear o interrumpir la comunicación digital de las mujeres, el hostigar, intimidar, y finalmente hay una vinculada específicamente de violencia digital basada en género contra las mujeres políticas. Y esto va, bueno, en base a todas las experiencias, porque es una población que está más expuesta a ser víctimas de este tipo de delitos, mujeres políticas con voz pública o con participación activa en el entorno digital, que también pueden ser, por ejemplo, las defensoras de derechos humanos. Y allí hay 3 manifestaciones, que es campañas de persecución digital, el también atacar a la familia o su intimidad, exponer estas imágenes, y cualquier otra acción que esté vinculada con violencia política basada en género hacia las mujeres. Es importante señalar que esta propuesta que se está trabajando, al concretarse, sería la tercera ley modelo que se aporta desde el MESECVI. En este caso ya hay una ley modelo sobre femicidio y hay una ley modelo sobre violencia política contra las mujeres por razones de género, y esta sería como un aporte adicional. Entonces yo creo que lo dejo ahí porque sí, son 62 artículos y quise que quizás, digamos, un marco para que tuvieran el marco general que puede ilustrar sobre los contenidos. Al final, si hay alguna pregunta relacionada con la regulación de las plataformas que no pude profundizar tanto, sería bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Jennifer. Continuamos con Linda Lo. Es integrante del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá y se desempeña como secretaria de la Mujer de Moca. Desde hace más de 3 décadas, FONAMUV viene trabajando en acciones de incidencia legislativa en pro de los derechos de las mujeres panameñas. Y la pregunta que le corresponde es: ¿qué iniciativas, proyectos, actividades o acciones de incidencia legislativa ha implementado FONAMUV para el abordaje de la violencia contra las mujeres
facilitada por la tecnología, inclusive en el ámbito partidario? ¿Y cuál ha sido su impacto en los procesos electorales y políticos? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre un tema muy importante que está afectando a la democracia y los derechos humanos de todas las mujeres en temas de violencia digital. Y voy a hablar parte de la experiencia de lo que he visto de las anteriores miembros activas de FONAMUP. También voy a mencionar IPANDETEX, que es el Instituto Panameño de Derechos y Tecnología, por lo cual fui contactada como secretaria de la Mujer y también como candidata, donde hicieron ellos un análisis en el periodo de campaña electoral en el 2024 y también, bueno, temas que me corresponde como secretaria de la Mujer también tener conocimiento y poderles compartir. He visto, por lo menos en el tema de FONAMUP, ellos han estado bastante activos en el sentido de que en las reformas 2021 sabemos de que sufrimos el tema de la pandemia, todavía estábamos en crecimiento del tema digital, más no habíamos vivido intensamente una violencia digital. Creo de que con esto que se hizo con IPANDETEX, se elaboró cierta información relevante para entonces adaptar tanto las reformas electorales, ahora que están en discusión, y también para poder mejorar la ley 184 del 2020 que trata sobre la violencia política, que si la analizamos hay bastantes vacíos, y también con la ley, con el Código Electoral no se toca el tema de violencia política, siempre refiere a la ley 184 de 2020. Y cuando hubo el tema de la discusión de las reformas 2021, sí hubo una discusión, pero se consideró, FONAMUP, de que por medidas estratégicas y para aumentar la participación política de la mujer, era concentrarse en el tema paridad, que es ahora mismo un debate a nivel nacional, ese tema. Porque lo que queríamos todas es que no solamente llegaran a postularse, sino que también llegaran a cargos de poder real, porque nosotras necesitamos esa representación equitativa para poder combatir, y especialmente lo que trata el tema de la violencia digital. Siempre FONAMUP ha estado constante, más que todo, con este tema de la violencia digital. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Y siempre las redes sociales, si la analizamos, muchas vienen de cuentas falsas, cuentas anónimas, atacan al cuerpo de la mujer, de cómo es, ataca el tema de su liderazgo, viendo de que muchas somos capaces de hacer muchas cosas de lo que nosotros nos proponemos, porque existen diferentes estilos de liderazgo, y también atentan hacia su vida privada, por lo cual he aprendido de que hay que tener mucho cuidado en las redes sociales cuando uno habla sobre este tema, ¿no? Creemos que para estas reformas que vienen es importante ver, o con la ley de violencia digital, porque es bastante genérica, incluir este tema, ver si de alguna manera lograr algún tipo de sanción, ya sea para si ocurre dentro del partido político o copartidarios o gente que pertenece a otros partidos políticos, y ver de que se cumplan ciertas medidas internas dentro de cada colectivo. Si en caso tal hay algún comité de ética que ponga mano dura ante esta
ante esta situación. Pero gracias a FONAMUP y también ante varias instituciones que se dedican a, como iniciativa de paridad, que está Paulette, creo que también está en ese grupo, se logró que dentro de la estructura de cada partido fuera partidario, porque así pasó cuando se estaba conformando el partido Realizando Metas y Movimiento Otro Camino, porque Realizando Metas conformó el partido antes que entrara en vigencia la nueva reforma electoral. Y Movimiento Otro Camino en su momento fue el único partido que logró en su estructura interna la paridad. La otra diapositiva. Otra de las cosas que, planes de acciones que debemos hacer es canales de denuncias. Creo que muchas no saben cómo enfrentar esta situación si recibimos algún tipo de ataque. Creemos que ver de qué manera agilizar, proteger y también hacer un seguimiento efectivo. Ciertamente el Tribunal Electoral, por conocimiento, ha recibido denuncias, pero ¿qué pasa después? Nadie sabe, no hay ningún tipo de sanción. Quizás ahora mismo, como es un tema nuevo, se está creando un tipo de precedente, que eso ayuda a los diputados entonces adaptar esas denuncias presentadas a los proyectos de ley que se quiere implementar. También que debemos crear una ventanilla única solamente para ver estos temas que afecta a la mujer. Y creo que debe haber una accesibilidad, una respuesta rápida, porque sé que presentan la denuncia, pero no sabemos si la recibieron, si le están dando seguimiento, no lo sabemos. Y alguna medida de protección ante estas mujeres, ya sea para poder bloquear las cuentas o tener algún tipo de filtros de seguridad o algún tipo de asesoría legal para presentar algún tipo de denuncia hacia esas personas que están atacando a las mujeres. Considero una idea, un protocolo nacional que sea interinstitucional, donde esté el Ministerio Público, el Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, para trabajar en colaboración, y también el Ministerio de Educación, para entonces crear conciencia de que en verdad existe un tipo de violencia hacia la mujer. En este caso estamos hablando de la política, pero ahora se suma el tema digital y el de garantizar atención oportuna, protección y reparación a mujeres víctimas de violencia digital con motivación política. Creo de que si se crea este canal de denuncia, puede haber doble victimización, porque no se le está dando seguimiento, está siendo atacada, pero no se le está dando un seguimiento, ¿no? En la parte de, puede seguir, educación digital, creo que una de las mejores medidas para prevenir lo que es la violencia es la educación, que es una de las mejores herramientas para todas mujeres para protegerse, defenderse y empoderarse digitalmente. Crear una estrategia nacional y una educación digital que incluye, que esto sí lo voy a mencionar, capacitación en ciberseguridad y autoprotección digital, sensibilización sobre violencia digital y sus impactos, formación política en entornos digitales, o sea, acompañar a las mujeres que desean hacer campaña usando redes sociales de forma segura, estratégica y libre de miedo, y trabajar directo con partidos políticos, que sean capacitaciones obligatorias de violencia digital y cultura, respeto, y dentro de sus organizaciones internas.
Y otro plan de acción que se debe considerar es el de ver cómo nosotros como Estado hablar con las plataformas digitales, porque sentimos que al presentar algún tipo de ataque de violencia digital, no dan respuestas, son bastante opacas, inexistentes, y ver de qué manera podemos agilizar esta parte, esta consecuencia que estamos todas sufriendo. Quería mencionar el tema de la ley Olimpia, que sé que viendo el tema de Yarelis, lo estaba viendo, en octubre lo habían aprobado, pero creo que puede ser un modelo muy importante de aplicación, quizás ciertos ajustes, pero debemos nosotros ya crear mecanismos, seguimiento y de que esto se vaya implementando como tiene que ser, para que entonces muchas mujeres se sientan más confiadas en poder participar en la política, porque actualmente si no las apoyamos en esta esfera, se reduce la participación y lo que queremos es que en nuestros cargos de elección popular tengamos más representatividad de mujeres. Gracias. Gracias, licenciada Linda. Y con esto damos por terminada la participación de las panelistas y abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Primero quiero darle gracias a todas las que han contribuido hoy con su experiencia y con su tiempo de estar aquí ayudándonos a poder fortalecer lo que en Panamá queremos hacer. Si alguien del público quiere pasar, por favor, solo tiene que dar su nombre, a quién representa o el rol que ejerce y bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Erika Jiménez, soy la jefa de la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral. Agradecerles la oportunidad y la invitación primeramente para esta tarde, decirles que hemos escuchado con mucho entusiasmo todas las sugerencias y estamos pues a la total disposición de poder colaborar. Aquí tengo a la compañera Magda Ceballos, ella es la jefa de partidos políticos y libre postulación de la Dirección de Organización Electoral, quien a su vez también es experta en el tema digital y bueno, escuchamos con mucho agrado estas sugerencias y nos ponemos pues a total disposición de todas y todos. Gracias. Buenas tardes a todas. Soy la licenciada Susana Ortega, fiera activista de los derechos humanos y también bastante conocedora de lo que es la violencia en género y la violencia basada en género. Tengo dos preguntas y soy miembro del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Hay un tema que muy poco se toca en estas reuniones que se hablan del tema de violencia de género y violencia basada en género. Y mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera las mujeres también pueden producir patrones de violencia de género contra otras mujeres y cómo podemos identificarlo y transformarlo? Cualquiera me puede contestar. ¿A quién le gustaría responder? Exacto, que miraron para acá, bueno, yo. Sí, yo creo que ahí hay que enmarcarlo en que vivimos en un sistema en general, es decir, desde que nacemos, la familia, la escuela, los medios, el espacio virtual, las iglesias también, es decir, todas reproducen de alguna manera estos modelos de comportamiento, tanto que ubican a las mujeres unos mandatos específicos hacia las mujeres y unos mandatos específicos hacia los hombres, y en general también que en base a esos mandatos también reproducen formas de subordinación de las mujeres, etcétera, ¿no?
Entonces, en ese contexto, hombres y mujeres, desde nuestro nacimiento estamos expuestos a eso y podemos reproducir efectivamente algún tipo de violencia, discriminación, y eso no sucede solo en el caso de las mujeres, es decir, hay, digamos, otras formas de exclusión hacia las personas con discapacidad, hacia las personas afrodescendientes, hacia las mujeres, hacia las personas indígenas, y que pueden ser reproducidas por esas mismas poblaciones. Y yo creo en ese contexto que un tema es la educación para poder transformar todos estos espacios, brindar herramientas para que en todos los espacios podamos cuestionar esos mandatos y aportar hacia el cambio. Lo cierto es que en este contexto han sido las mujeres y desde los movimientos feministas también que han empezado a identificar y cuestionar y lograr cambios incluso desde lo legal que excluían a las mujeres de los distintos espacios, ¿no? Entonces, ese compromiso por ser las mujeres las primeras han también creado espacios para cuestionar entre nosotras mismas cómo está eso, pero yo creo que hay que seguir facilitando esos espacios donde participan las mujeres y extenderlo también a espacios donde participan los hombres para que puedan identificar y también involucrarse en ese cambio que han iniciado las mujeres en primera instancia, ¿no? No sé. Sí, muy buenas tardes. Soy la profesora Dalila Mosquera, es presidenta del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, miembro todavía del foro, presidenta de la Secretaría de la Mujer del partido Realizando Metas. La pregunta o la sugerencia es para las diputadas, que en este nuevo periodo, a partir de julio, van a volver a presentar el proyecto de ley contra la violencia digital contra las mujeres. ¿Cómo van ustedes a lograr que se dé una penalización? Porque estamos en una situación que la ley 184 en efecto existe, pero no hay una normativa para que se penalice a quienes violentan a las mujeres políticamente. Entonces, si van a presentar esa ley, tienen que buscar cómo se puede lograr la penalización contra la violencia de la mujer en forma digital, que es mucho más difícil todavía. Casar ustedes esos artículos de esa ley con el Tribunal Electoral, eso es importantísimo. Y porque el Tribunal Electoral tiene mayor facilidad, aquí está Erika y está la licenciada Magda, que el Tribunal Electoral tiene mayor facilidad para poder rastrear, porque recuerden algo, usted puede escribir algo en el portal, lo escribe, ofende, ataca a una mujer y después lo borra. Entonces tienen que considerar todo eso para que esa ley que ustedes piensan hacer pueda en verdad lograr el objetivo y que se penalice a quienes atentan contra la dignidad de la mujer en forma virtual. Gracias. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la participación y todo aquí. Soy la licenciada Melissa Rosemena Churra, socia activa del Foro Nacional de Mujeres de Partido Político. Quiero agregar algo que dijo la profesora. Tenemos una policía cibernética en la República de Panamá y no se está aprovechando. Hay muchos hackers, está lo del yapping, está todo lo que ustedes hablaron hoy, lo expresaron, pero hay muchas personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, de toda índole en toda la República de Panamá, no solamente lo que somos nacidos en Panamá, estamos hablando de todo el mundo entero,
pero hay que explotar también y aprovechar a las unidades de Policía Nacional Cibernética a que acompañen con la Fiscalía Nacional, con el Tribunal Electoral, con las fundaciones de estas personas que apoyan a las niñas violadas, que están constantemente en las noticias. Hoy me sorprendió un papá con una niña de 12 años, o que la muchacha iba su primera vez a un trabajo y le fue a dejar las niñas a la casa y la apuñaló. Eso salió en las noticias hoy. Y así sucesivamente. Entonces yo pienso que hay que hacer una voz, que todas esas instancias, aprovechar esas fundaciones, porque también hay, no solamente de niños, hay de niñas, niños y de hombres maltratados por mujeres y viceversa. Hay los adultos mayores que son golpeados y le roban su misma familia o los que lo cuidan. Entonces yo pienso que hay que ahondar más e invitarlos a la Policía Nacional Cibernética y a esas fundaciones para que tienen un poquito más el compás que queda pendiente en esas leyes. Eso es todo. Gracias. Vamos a, ok, ustedes dos y con ustedes podemos ir llegando a la conclusión. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Jacqueline Hurtado y soy parte del foro, también soy presidenta. Yo lo que quiero decir es dos cosas puntuales. Definitivamente que sí arremeten contra las mujeres y las personas de forma digital. Yo viví un episodio interesante, te calumnia, te sacan glosas, la hacen circular. O sea, al final lo que me llama la atención es a mí es que la justicia tiene su parte, porque si no la hace bien, no estamos haciendo nada. Yo recuerdo que tuve un caso y cuando yo denuncié, había que llevar el celular y qué lío para que informática buscara el celular y lo agarrara y la cosa. Y entonces yo creo que aquí ya llegó la tecnología, llegó todo, tenemos que estar a la vanguardia porque nuevas cosas, nuevos delitos, o sea, van a seguir existiendo más delitos. Hubo una procuradora que le sacaron una imagen que no era ella, era su cara pero no era ella, denigrándola. Creo que también Balbina le sacaron, o sea, están a la orden del día para hacer. Yo siento que también el Ministerio Público, la justicia tienen que también estar a la vanguardia de tener las herramientas para actuar de una vez, porque a veces no pasa aquí, eso y hay que ser sincero. Yo tuve un caso, por ejemplo, haciendo un paréntesis, de violencia psicológica, y después de 3 años que me atendieron, porque aquí demoran en atenderte, y tú tienes que buscar cómo haces para poder recuperarte de la parte psicológica que te atacan. Y cuando fui a la entrevista con el psicólogo, él dijo que yo no tenía nada, que yo estaba bien porque 3 años después yo tengo que hacer cargo por mi vida. Entonces no se meten en el momento, en el tiempo. O sea, la justicia tiene de su parte. Tiene que prepararse también para lo que viene y lo que existe hoy día. No es mentira, te agarran, te tergiversan, te sacan, ni siquiera fotos, ni siquiera tú estás tranquila bailando y no estás haciendo y te hacen de todo. Entonces yo creo que también en su momento, y otra cosa, chicas y compañeras, en internet, y aunque duela y queda en las redes, 2 días, 3 días duran las redes, ya después no se acuerda la gente, pero igual te hacen daño. Entonces yo siento que también la justicia tiene que tener las herramientas para atacar estos flagelos que están pasando. Yo también me paro porque soy maestra. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero felicitar a la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional y a FONAMUT y a Parlamérica por esta iniciativa. Solamente quiero mencionar algo que es muy importante. El Tribunal Electoral hace todo el esfuerzo durante un año, a veces más de un año, para venir y proponer una reforma al Código Electoral lo más integral posible. Pero lo cierto es que cuando llega a este estrado, indudablemente tiene que pasar por el tamiz de las comisiones respectivas y en ese caso en la Comisión de Gobierno. Después tiene que pasar por el tamiz en el segundo debate y tercer debate por todas y todos los diputados. Entonces yo creo que
que la próxima llegada de una propuesta de reforma electoral, particularmente con lo que tiene que ver con el tema de paridad y el tema de violencia, porque esta vez el código sí tiene que plantearse dentro del código y no en otra ley, la violencia contra las mujeres y la violencia digital, para poder hacer lo que varias han planteado en esta tarde, en esta conversación. Yo creo que el reto la tiene, por lo menos yo como fundadora del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, el reto después de la Comisión de Reforma Electoral es de la Asamblea y el compromiso debe ser de todas las diputadas, porque a veces no todas las diputadas son comprometidas y lo entiendo. Lo entendemos porque todas responden a un partido político y esta vez van a una coalición. O sea, son escenarios totalmente distintos, pero que tienen una gran incidencia sobre los avances. La primera propuesta de reforma integral sobre paridad se presentó en la reforma del 2009 y cuando se aprobó esa reforma en el 2012 había desaparecido todo lo que se había propuesto. Y para la reforma del 2019, que se aprobó en el 2021, también hubo una buena propuesta por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y cuando llegó a esta asamblea terminó en los dos artículos que tenemos, el 372 y el 373, que es tan difícil ponerlo en práctica porque no tiene realmente los elementos necesarios para que eso funcione a nivel de los partidos políticos. Y las postulaciones, tanto a primarias como a elecciones generales, principalmente son a través de los partidos políticos. Se hizo un buen ejercicio por la libre postulación, pero la realidad no rebasa. Son a través de los partidos políticos y los partidos políticos tienen que tener una legislación lo suficientemente clara para que no se salga ningún presidente, porque todos son hombres, y nos diga que no. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias primero que todo por la invitación. Yo, Sumaya, representando a la comunidad musulmana panameña, a las mujeres de la comunidad musulmana panameña que está vuelta, se me ha dado la oportunidad de representarla, porque es una comunidad muy cerrada y más para las mujeres. Entonces, todas estas reuniones, todas estas invitaciones que me hacen llegar, toda la información que recibo de todas ustedes aquí, pues se las hago llegar a las mujeres y que saben que tienen un apoyo en mí para ellas. Es una comunidad de verdad que necesita mucha ayuda, mucha conversación, mucho de estos temas también que a través de mí pues ellas tienen ese apoyo. Muchas gracias y un placer haber estado aquí con todas ustedes y que me hayan recibido con los brazos abiertos y haber podido participado con todas ustedes. Siempre a la orden para lo que sea y para las mujeres aquí presentes representando a la comunidad musulmana panameña. Gracias. Gracias a todas, invito a las panelistas a que nos despidamos con un minuto, con un mensaje. Quería un minuto nada más, por favor. Bueno, está bien. Pero íbamos a cerrar ya, así que usted es la última participante. Sí, solamente 3 temas. Uno, nos encanta mucho que se vea la perspectiva de volver a presentar la ley de violencia digital, diputada Yarelis. Usted sabe que la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias estamos a su disposición y de todas las diputadas para apoyar en este tema y, por supuesto, fortalecer más la ley de violencia política, precisamente la que impulsamos en el periodo anterior, pero que al mismo tiempo requiere ser sancionada, como aquí mencionan, ejemplarmente y que tenga pues su ley especial. Aparte de que siento que en base al tema de la violencia digital, yo estuve dentro de las 7 candidatas a diputadas más violentadas digitalmente a nivel nacional y definitivamente creo que lo que se tiene que hacer más que nada es obligar al que publica a bajar la publicación, que creo que eso es parte del trabajo que hay que hacer porque de nada sirve una sanción si al final la publicación sigue vigente. Y lo otro, agradecer a FONAMUP la invitación y aparte de mencionarnos sobre el noveno diplomado sobre estrategias electorales y digitales que organiza
cada año la Asociación de Parlamentarias y de Parlamentarias, y quiero invitar a las diputadas, por supuesto, a las candidatas y a todas las personas que formen parte, porque el diplomado de este año va a estar enfocado fundamentalmente en el tema de la violencia digital y cómo defenderse, cómo prepararse, cómo preparar campañas, cómo establecer tu marca personal, precisamente para tener el éxito en las próximas elecciones. Así que los invitamos no solamente a las candidatas a diputadas y diputadas, sino a las líderes que quieran participar. Usted, que está aquí con nosotros, de verdad tiene todo el apoyo por parte de nuestra asociación para poder participar de esto. Yo creo que las mujeres cada día podemos demostrar que somos más y que queremos participar más y que estamos creando nuestra propia marca personal. Gracias. Gracias. Y ahora sí, invito a las panelistas que una a una puedan ir dando un cierre de 1 minuto para despedirnos. Bueno, en nuestro caso, por parte del MESECVI, toda la disposición de continuar apoyando estos espacios y la revisión de la propuesta. Y bueno, y en general yo creo que en el caso de la violencia digital contra las mujeres por razones de género, ahí la sensibilidad es si estamos en desacuerdo con que gritar, hostigar, perseguir en la vida de persona en persona, en la vida real, es un hecho que no debe ser tolerado. Esto en el mundo digital tiene un impacto, digamos, que se esparce y que muchas veces se pierde el control. Y yo creo como dejarlo ahí, ¿no? No es algo diferente, es la violencia que viven las mujeres, las niñas y a las adolescentes diariamente, y en este caso entonces que se expone utilizando las tecnologías. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme participar, y yo quiero 2 cosas. Uno, enfatizar que este es un tema que exige la unidad entre las mujeres, que las mujeres de todas las fuerzas políticas estén luchando por esto, que luchen por la paridad, y eso pasa por muchas de las cosas que han estado comentando, empoderar a más mujeres, que puedan más participar, para que se quite el pretexto de es que no hay mujeres que quieran participar. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y la paridad va a ayudar muchísimo. La otra es la cooperación internacional entre parlamentarias. Yo vengo en representación de Parlaméricas, que tiene una sólida experiencia ya en este tipo de cosas, es decir, ellas, hay un trabajo muy sólido en ver lo que hemos estado haciendo en diferentes países. A nosotros en México eso nos ayuda también a poder concretar algo que por supuesto se adapte a nuestro país, pero recuperar las experiencias internacionales también suma para poder construir más en este sentido. Muchas gracias. No me queda más que decirles que me uno para trabajar todas aquellas leyes en donde podamos nosotras fortalecer nuestra participación, porque me queda algo que me ha conmovido, que ha dicho usted, estimada Lea, en donde el 80% de las mujeres políticas se retiran pese a ataques que reciben a nivel digital, y esto no puede ser. Y yo creo que todas las que estamos aquí hemos recibido, nada más llevamos 1 año, y hemos recibido tanto golpe por cualquier actuación, por hasta propuesta de leyes que hemos hecho, en donde grupos, porque son grupos los que se arman a nivel de plataformas, en donde quieren desprestigiar el trabajo. Habemos diputados de que queremos hacerlo mejor, de que queremos hacer las cosas bien, pero aparentemente los diputados que queremos hacer las cosas bien, que trabajamos y que nos esforzamos, somos golpeados enormemente, y lo que más me entristece es que son grupos, bots, que comienzan a desprestigiar, te comienzan 20 comentarios seguidos y luego lo demás como que se desata, es como una histeria colectiva que se crea, y esto no puede ser posible. Entonces sí, exdiputada Corina, yo sí me sumo a hacer este proyecto de ley contra violencia digital, principalmente contra mujeres políticas, porque créame que yo soy personal de salud y me metí a ser diputada porque quería hacer cosas buenas por mi país, pero cuando yo veo el desprestigio que me montan, cuando me dicen cosas, porque se inventan, es que lo peor es eso, que se inventan unas cosas
que aunque uno no lo crea a nivel nacional, hay muchas personas que lo leen y se lo creen. Ay, mira lo que dice la red social, tal cosa de la diputada o del diputado. Entonces comienza ese desprestigio y desacreditación que de verdad que uno queda como que chuleta, uno tanto esforzarse para que otro vaya a destruir todo lo que se quiere hacer. Pero nosotros no nos vamos a dejar. Así que yo he dicho que las redes sociales a mí no me van a afectar y que vamos a seguir trabajando porque el árbol que da frutos es el que recibe las pedradas. Y así es como yo me siento, fortalecida, y nada de estas redes sociales nos va a afectar. Aquí está mi querida Grace, mi querida Paulette, que también estamos trabajando, y cuenten con nosotros para hacer cualquier proyecto de ley que vaya en beneficio principalmente de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, no mucho más que sumar, solamente volver a repetir el mensaje de la importancia de priorizar la prevención. Creemos, digamos, como muchas de ustedes dicen a través de los testimonios, digamos, efectivamente la justicia tiene un rol muy claro, pero es reparar el daño, ¿no? El daño ya está hecho, entonces la importancia de priorizar la prevención, de invertir en prevención, y la diputada me robó la idea, digamos, lo último que yo quería decir tenía que ver con, aprovechando que estamos acá en la Asamblea Nacional, yo no vengo todas las semanas, digamos, justamente lo que desde ONU Mujeres promovemos, y de hecho la diputada Antares Vázquez y el Parlaméricas, entre otros parlamentos regionales, son nuestras aliadas para justamente promover la participación de mujeres en política. Y justamente atacar este tema es una precondición para facilitar la participación de las mujeres en política. No podemos, y justamente para promover las leyes también, digamos, que nos ayuden a avanzar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Entonces, es una obligación avanzar en este tema, justamente para no disuadir a las mujeres de comprometerse y exponerse cuando el riesgo es muy fuerte, y hemos visto que la violencia tiene efectos directamente en esto. Muchísimas gracias. Sí, por parte por FONAMUP, por ser secretaria de la Mujer de Moca, y también considero que también en nombre de la secretaria de otros partidos políticos, siempre nos encontramos a disposición para que cada mujer no se sienta intimidada, pueda participar. Creo que nuestro deber ahora en adelante es poderlas empoderar, saber qué tienen que hacer ante estos ataques de violencia digital, manejar su inteligencia emocional y darle un seguimiento de acompañamiento, de mejoras, para que esto no afecte ya sea su postulación o su rendimiento en caso tal de que llegue ya a un cargo de poder. Muchas gracias. Para cerrar el panel no me queda más que compartir la inspiración que todas me han dado, y es que sin duda una mujer segura de sí misma, unida a muchas otras mujeres seguras de sí mismas, no solamente pueden participar en la política, pueden influir, incidir, sino que pueden transformar el mundo. Gracias. Agradecemos a la moderadora y a nuestras panelistas. A continuación, invitamos a la mesa principal a la honorable diputada Yusaida Marín y a la licenciada Castillo para la firma del memorándum de entendimiento entre la Comisión de la Mujer y FONAMUP. Y también invitamos a los testigos, la honorable diputada Grace Hernández y la licenciada Jacqueline Hurtado. Pueden pasar adelante.
Ahora tendremos entrega de certificados por parte de la honorable diputada Yusaida Marín y la licenciada Castillo a las panelistas. Invitamos a pasar adelante a la diputada Antares Vázquez. Acá. La honorable diputada Yarelis Rodríguez. La licenciada Lea Tandeter. La licenciada Jennifer Delgado. Licenciada Linda Lo. Las palabras de clausura estarán a cargo de la honorable diputada Paulette Thomas, vicepresidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Adelante, diputada. Buenas tardes. Hoy cerramos este encuentro con la firme convicción de que la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas no puede seguir siendo invisible ni quedar impune en nuestro país. Panamá enfrenta un desafío urgente. Nos encontramos entre los países con más casos de violencia digital en la región y tenemos la oportunidad histórica de legislar con valentía, actuar con visión y proteger a quienes más lo necesitan. Debemos avanzar en políticas públicas y marcos legales que no solo castiguen a los agresores, sino que también prevengan, eduquen y transformen nuestra sociedad. No podemos permitir que el miedo silencie a nuestras mujeres. La privacidad, la dignidad y la libertad deben ser derechos garantizados también en el entorno digital. Nuestro compromiso es claro: apoyar a los más vulnerables de nuestra sociedad, especialmente a niños y mujeres. Por ello, trabajamos cada día desde la Asamblea Nacional para brindar el mayor respaldo posible mediante leyes que promuevan mejoras reales y sostenibles. Legislamos con conciencia, con enfoque humano y con sentido de urgencia. Es un honor para mí concluir esta conferencia reafirmando que esta lucha no es individual ni aislada, es una causa colectiva, sin distinción, porque Panamá nos necesita a todos y a todas. Que este encuentro sea una fuente de inspiración para continuar trabajando cada uno desde su espacio por un país más justo, más seguro y más humano para todos. Muchas gracias. Agradecemos a la diputada Olga Paulette Thomas por sus palabras. Les invitamos a pasar a un pequeño refrigerio que les tenemos dispuesto en la parte de afuera del auditorio. Para finalizar, queremos agradecerles a todos por su participación e interés en esta jornada. Que pasen todos una excelente tarde.